Vamos a conversar ahora con Claudia Mardones a través de Zoom, nuestra siguiente entrevistada, académica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción. ¿Cómo le va, Claudia? Muchas gracias por conversar con TVU. Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. A ver, Claudia, sabemos que en la facultad están trabajando desde hace tiempo en torno al COVID, a diferentes cuestiones que tienen que ver con la pandemia. Hemos tenido acá docentes también de la facultad. En la actualidad, ¿en qué están concentrados? Cuénteme. Bueno, en realidad en la facultad, por una parte, se han venido haciendo todos los análisis de COVID, ya de diagnóstico de COVID, desde marzo de este año. Así que ese trabajo ha sido ininterrumpido y ha aportado mucho, digamos, al conocimiento de cuál es el impacto de esta pandemia, tanto en la región como tengo entendido también muestras de la región metropolitana. Además de eso, digamos, en junio de este año se hizo un concurso por la NIT, ¿ya?, donde se entregaron aportes a distintos grupos de investigación para aportar el conocimiento en COVID. En ese concurso, un proyecto de la facultad, del Departamento de Bioquímica Clínica, fue aprobado, y después en noviembre de este año aprobaron un segundo proyecto, que es el que yo dirijo, que es acerca del diagnóstico, en realidad un estudio, más que el diagnóstico, un estudio para entender la severidad de la patología, cómo diagnosticar esta severidad tempranamente, ¿ya?, a través del análisis de metabolitos en plasma. Entonces, lo que nosotros buscamos en esta investigación es encontrar biomarcadores que podamos relacionar con severidad, con el objetivo de poder dar un tratamiento mejor orientado a un paciente que predigamos de alguna manera, digamos el objetivo, es la hipótesis que nosotros planteamos, predigamos que podemos a través de estos biomarcadores poder clasificarlo y de esta manera, antes de que llegue a un periodo digamos, de extrema gravedad, poder prever ese tratamiento. Entonces, en el fondo, lo que queremos hacer es ayudar a mejorar los tratamientos de pacientes graves. Y para eso, entonces, tenemos grupos de pacientes graves, moderados, leves o asintomáticos y controles, y lo que nosotros hacemos o lo que pretendemos hacer, porque este proyecto está recién empezando, es buscar estos biomarcadores en plasma, ¿ya? El proyecto es corto, es un proyecto que es de un año. Nosotros vamos a llegar a la etapa probablemente de encontrar biomarcadores que diferencien los grupos entre moderados y qué sé yo, y graves, ¿no? Llegar a ese punto es el objetivo de este proyecto. ¿Cómo? Con un nivel de significancia estadística que nos permite también, digamos, sí, sostener esos resultados. Y efectivamente es lo que nosotros podemos verificar, esa diferencia entre severos y no severos. Ahondemos un poquito en eso, en el camino que viene ahora. ¿Cómo lo van a hacer para llevar a cabo el estudio en concreto? Bueno, primero que nada estamos trabajando en conjunto en dos departamentos de la Facultad de Farmacia, el Departamento de Bioquímica Clínica y el Departamento de Análisis Instrumental. En el Departamento de Análisis Instrumental somos especialistas en medir biomarcadores en plasma, en el sentido de desarrollar una herramienta, ¿ya?, bioanalítica, ¿ya?, basada en la química analítica, que es la espectrometría de masas de alta resolución y acoplado a cromatografía de líquidos de alta resolución también. Entonces, esa es la parte, digamos, química del proyecto. Luego, con el Departamento de Bioquímica Clínica, está toda la parte de interpretación de las vías metabólicas para entender efectivamente la relevancia de los hallazgos que nosotros encontremos, o sea, las diferencias en estos metabolitos que nosotros podamos identificar en las muestras severas respecto a las muestras que no son severas. Y además de esto, trabajamos en colaboración con personal del Hospital de Los Ángeles, ¿ya? Hospital Víctor Ríos Ruiz, creo que es el nombre del hospital, con médicos, enfermeros y bioquímicos de dicho hospital, donde estamos reclutando o esperamos reclutar pacientes con los distintos grados de severidad
para de esta manera entonces contar con las muestras de plasma para poder hacer el estudio. En estos momentos nosotros estamos gestionando todo lo que tiene que ver con los consentimientos informados de los pacientes, porque obviamente estos estudios se tienen que hacer con el consentimiento de cada uno de los pacientes con los cuales se muestra. ¿Cuál es la meta de este estudio? La meta es encontrar biomarcadores plasmáticos de severidad, ¿ya? O sea, son pequeñas moléculas del organismo que se diferencian en un paciente grave respecto a un paciente leve. Y por tanto, al tener esas moléculas, al identificarlas, poder asociarlas a una ruta biosintética y entender por qué esa molécula está alterada en un paciente grave respecto a un paciente leve, nos va a permitir a nosotros entender mejor el tratamiento que podemos hacerle a ese paciente, incluso antes de que llegue a gravedad. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y eso hacerlo con un nivel estadístico que nos permite sustentar ese resultado, porque no basta con hacer un par de muestras de un paciente grave y un par de muestras de un paciente leve, no, aquí se tiene que tratar con un número importante de muestras. La técnica esta o la estrategia que nosotros usamos es para medir todas las moléculas o la mayoría de las moléculas que están presentes en el plasma, moléculas pequeñas, ¿ya? Nosotros nos enfocamos en las moléculas pequeñas y esta diferencia de las moléculas pequeñas es la que nos van a entregar la información respecto a la ruta biosintética que podría estar alterada. Esos son los resultados que nosotros Claudia, encontrar. Sí, más allá de esto que es muy interesante, lo que uno escucha es que cuando una persona, adulto mayor, con enfermedades de base preexistentes, se enferma de COVID, hay una alta probabilidad de que muera y su diagnóstico es grave. Cuando la persona no tiene enfermedades de base, tiene más posibilidades de sobrevivir. Pero en general, porque esto como yo te decía, muy interesante, ¿qué factores influyen en que una persona pueda tener un diagnóstico peor que otra? Porque no siempre se da la comparación de un adulto mayor con un joven. Algunas veces personas de 30, 40 años, entre comillas jóvenes, sin enfermedades de base, uno se muere y el otro no. ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que queremos averiguar. Eso es a lo que apunta nuestro proyecto, a entender más profundamente, porque está claro, hay digamos, situaciones que... ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Que la ciencia todavía no entrega datos suficientes para entender eso? Es que yo creo que hay mucho todavía por investigar sobre esta enfermedad. Es algo nuevo. Los efectos que tiene, porque tampoco lo sabemos. Tampoco, han salido estudios que dicen que, por ejemplo, tiene un efecto importante a nivel neuronal en procesos de cognitivo, o estudios que después pueden relacionar con otras patologías cardíacas, por ejemplo, no se sabe. Entonces, por eso todo el aporte al conocimiento que se pueda hacer es necesario y es fundamental para poder entender esta enfermedad. Una vez que uno entiende bien una enfermedad, se pueden ejercer acciones sobre ella, ¿ya? Ahora se está trabajando muy duramente en el tema de las vacunas, que es el único camino que por ahora tenemos, ¿verdad?, de ir saliendo de esta situación, de esta pandemia. Pero esta pandemia no se va a terminar ahora, no se termina una vez que nos vacunemos, va a continuar. Y por tanto tenemos que aprender y generar conocimiento respecto a ella para poder mejorar los tratamientos. Se entiende. Eso es lo que finalmente apuntan las iniciativas, no solo esta, sino que en general muchas de las iniciativas que se están realizando en el mundo y también en Chile, porque se ha hecho un esfuerzo a nivel de la NIT de entregar recursos para hacer investigación en referencia al COVID. Hay harto que conocer entonces. Evidentemente nos quedamos con esto. La pandemia está recién con sus efectos que vienen del año anterior, pero quizás vamos a estar todo este año con una pandemia. Sabemos lo de la cepa británica y se dice que ya han aparecido otras cepas también, y hay mucha gente que todavía tiene dudas con las vacunas. ¿Tú crees que hay que confiar en este proceso de vacunación? ¿Hay que estar disponible a inocularse para ir saliendo de esta crisis de a poco? Sin lugar a dudas, o sea, yo no tengo absolutamente ninguna duda, porque creo que es el camino menos riesgoso que tenemos
frente a esta enfermedad, el vacunarnos, ¿ya? Las vacunas, yo estuve mirando recién esta mañana, hay aproximadamente 14 distintas vacunas en las que se está trabajando. Pasan por todas las etapas que corresponde a la investigación para sacar una vacuna y para ponerla en el mercado. El grado de seguridad es alto en estas vacunas, por lo menos las que han sido aprobadas hasta ahora. Y por tanto, el mejor camino que tenemos para ir superando esta pandemia es, junto con los cuidados que tenemos que ya internalizar absolutamente, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento físico, es vacunarnos. O sea, el que no se adapta a esto va a tener problemas. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a esta nueva situación que se ha dado a nivel mundial. Eso es mi punto de vista. Sí. Y lo repito, donde me lo preguntan, lo digo de esa manera. Creo que es fundamental tomar en cuenta esos aspectos de seguridad que nos han venido repitiendo desde marzo, y además acceder a las vacunas. Y a cualquiera, yo no le tengo miedo a ninguna. A mí, si me ofrecen la que sea, yo me la pongo, porque creo que voy a tener menos probabilidad de enfermarme si me pongo una vacuna que si no me la pongo. Por último, Claudia, bueno, esto es un trabajo más que ha hecho la facultad. Tú ya hiciste la cronología, y también otras reparticiones de la Universidad de Concepción, que está tomando la delantera en el combate al COVID. Sabemos que hay otras universidades también, no queremos desmerecer aquello, pero la Universidad de Concepción siempre sale citada por el ministro, por el subsecretario, por el intendente. Esto nuevamente ratifica el rol público que tiene esta casa de estudios, Claudia. Sí, sin lugar a dudas, y también ratifica el compromiso de sus investigadores, porque yo creo que también, por ejemplo, cuando salió el concurso ANIP, nosotros pensamos como grupo, como equipo, ¿en qué podemos aportar? Porque claro, es un problema y nosotros tenemos como científicos abocarnos a los problemas y con las competencias que tenemos. Y yo creo que en eso la Universidad de Concepción da un paso adelante. Y creo, y sinceramente lo digo, está muy relacionado con el compromiso de sus investigadores y obviamente el apoyo que tiene de la Casa de Estudios, que si no fuera así sería mucho más complejo conseguirlo. Pero es eso. Yo creo que hay una gran responsabilidad y un gran ánimo de aporte de los investigadores. Perfecto. Claudia Mardones, académica de la Facultad de Farmacia, directora del proyecto de investigación e identificación de los principales metabolitos plasmáticos asociados a la severidad del COVID-19 de nuestra Universidad de Concepción. Muchas gracias por conversar con TVU. Muchas gracias a ustedes y que tengan buena mañana o buena tarde ya. Sí, muchas gracias, igualmente.